Un desarrollo que se basó en una idea de progreso, y esto en el sistema educativo está muy instalado. ¿Qué es el progreso? O no me van a decir que el progreso no está asociado a la prosperidad material. El progreso es aquel medio que me permite acceder a crecientes niveles de confort y por ende de consumo. Progresa aquel que tiene éxito en una sociedad signada por el individualismo. Esto, que uno dice, bueno, pero es un debate histórico, la modernidad la verdad que ya no lo estamos discutiendo, ya se produjo el cambio, estamos ahora en una etapa de modernidad profunda o posmodernidad, pero en realidad este discurso, basado en la idea de progreso, de dominio, de control, manipulación, experimentación, todavía sigue vigente. Y más aún dentro del sistema educativo, porque no hay nada más lento que los cambios en educación. Hacen en su conjunto, y siguiendo a la escuela de Frankfurt, lo que se denomina racionalidad instrumental. Lo que está en crisis justamente es un modelo civilizatorio, antropocéntrico, eurocéntrico, blanco, patriarcal, cristiano y basado en las libertades individuales. Y acá, y me voy a extender y no me va a alcanzar el tiempo y siempre sucede lo mismo, pero no puedo dejar de nombrar cosas que están sucediendo que son muy importantes, porque uno tiende a instalar la conciencia de que la verdad es que no se hace nada, la verdad es que es siempre igual. Quiero tomar como ejemplo, justamente en esto de basado en las libertades individuales, al ejemplar fallo de la Corte Suprema ante el caso Mendoza. El caso Mendoza es un caso individual de un ciudadano afectado por la contaminación del riachuelo, de la cuenca Matanza-Riachuelo. La Corte Suprema se declara competente ante esa demanda, primer hecho inédito, y el segundo es que en el fallo, si ustedes tienen la posibilidad de leerlo, hay un cambio de paradigma profundo en lo que hace el derecho clásico, que dice que el ambiente es un bien compartido, es un sujeto de derecho que está por sobre los individuos. Esto tiene unas profundas connotaciones en términos del derecho clásico basado en garantizar los derechos individuales y la propiedad privada. Hay algo que está por sobre los individuos en particular y es justamente el ambiente. Es eso lo que nos debería generar mayor responsabilidad más que lo propio, porque lo que es de todos, es de todos. Entonces, en la medida que yo intervengo y afecto al otro, y por eso la cuestión de la responsabilidad central, estoy afectando a la sociedad y al ambiente y respondiendo exclusivamente a intereses de tipo egoístas. Esto hoy se ve con claridad y por eso es tan importante el planteo de concientizar acerca de las implicancias sociales y ambientales que tienen nuestros actos. Bueno, esta crisis es una crisis civilizatoria. Algunos de los elementos de tipo, podemos decir entre comillas, objetivos, que muestran cómo percibimos la cuestión de crisis y las dificultades que tenemos para comprenderla, si los individuos tienden cada vez más a actuar con independencia de sus juicios morales, sobre sus propios actos, atentos solo a la funcionalidad de estos con respecto a sus opciones egoístas. Es lo que tengo ganas de hacer, me quita la angustia venir a un shopping y hacer alguna compra. Creo que viendo todo lo que no voy a comprar me siento un poco más feliz que si no lo veo. En realidad lo que cuenta es de qué manera satisfago mi propia angustia individual. Es un acto eminentemente egoísta. Después, nuestras sociedades son de carácter crecientemente artefactual o artificial de la acción humana. Dice, en las sociedades avanzadas el ciudadano reducido a consumidor o a trabajador especializado en un determinado producto o servicio apenas puede conocer de manera superficial la genealogía social o ambiental de los bienes que consume, motivo por el cual es difícil que asuma comportamientos ambientalmente responsables o coherentes. Claro, vemos el Made in China. Ahora, ¿en qué condiciones ecológicas, en qué condiciones laborales, en qué condiciones sociales se realizó ese producto que consumimos? La verdad es que no carecemos completamente de información para tomar una actitud responsable en el momento de consumir. Y encima esos productos son más baratos que aquellos que carecen que tienen etiquetas, que son de origen nacional o cercanos. Bueno, solo somos capaces de percibir o experimentar lo que tenemos más cerca, ¿no?
Y una cuestión paradójica que nos invita a reflexionar Adela Cortina es que el bienestar propiciado por el progreso técnico cumple una misión legitimadora, porque los hombres comprenden que no le queda más remedio que sacrificar su libertad y su autonomía en aras de un aparato técnico que les retribuye el confort. Ya 5 minutos. Bueno, no me va a alcanzar para nada. A ver, resignamos libertad, pero estamos más cómodos. Y si no, díganme qué es lo que nos sucede si perdemos la tarjeta de débito un fin de semana y no tenemos dinero en nuestra casa, a ver si no nos encontramos con auténticos problemas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta conciencia de crisis? Que está tan alejada de nuestras posibilidades de control individual, como lo plantea Giddens. Dice, la respuesta es que no podemos vivir permanentemente conscientes de que estamos ante un eminente peligro, porque podríamos ser calificados de desquiciados, al menos, ¿no? Si decimos que el fin es eminente. Entonces, nuestras respuestas adaptativas a la noción de crisis, Giddens propone 4. Una es la aceptación pragmática, es decir, es lo que hay, no lo voy a cambiar, lo disfruto mientras dure. El optimismo sostenido, bueno, es cierto que los problemas existen, pero seguramente vamos a ir encontrando las soluciones, entonces delego la responsabilidad y pongo mi fe en el desarrollo científico y tecnológico. El pesimismo cínico, estos son los que permanentemente se viven oponiendo al progreso, al desarrollo, les importa la cuestión de la conservación de la fauna y de la flora, pero no le importa nada a la sociedad. Y el compromiso radical es aquel en el que uno se hace cargo de la parte que ocupa, o de la partecita que ocupa en el rol que le toca cumplir. En lo político institucional, bueno, sobre esto podríamos desarrollar mucho, no alcanza el tiempo. Yo quería introducir una noción de concepto de desarrollo sustentable. Sepan que existen alrededor de 70 definiciones de desarrollo sustentable, o sea, claramente es un concepto que está en disputa por su significación y una auténtica disputa por la apropiación del concepto, ¿sí? Hay diferentes corrientes y acá los invito a estudiar algo de ecología política, que es realmente muy interesante cuando ponemos en consideración las diferentes formas de concebir el desarrollo sustentable, como sustentabilidad fuerte, sustentabilidad débil, sustentabilidad crítica, qué lugar ocupa la cuestión del crecimiento en cada una de estas nociones. Y la sustentabilidad del enfoque crítico introduce la noción de que el capitalismo es inherentemente insustentable porque radica en sus características la expansión y el crecimiento permanente y no resuelve las cuestiones del trabajo y de la pobreza. Básicamente eso está más que demostrado en las inmorales brechas de desigualdad en términos de equidad a nivel mundial. Entonces, hoy cualquiera que quiera ser políticamente correcto y actualizado en su discurso pone las palabritas ambiente y sustentable y ya está actualizado su discurso. Ahora, ¿qué significa? Porque no sé si ustedes recuerdan que nuestro querido Domingo Cavallo hablaba de planes económicos sustentables. Hoy Cristina también habla de planes económicos sustentables, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿solo la dimensión económica puede hacer sustentable al desarrollo? ¿O no estarán refiriéndose a lo que es sostenible la rentabilidad de un determinado emprendimiento económico? Pero no estamos hablando de sustentabilidad. Y caracterizamos la sustentabilidad con 4 dimensiones que la componen. Y que si alguna de estas dimensiones faltan, no podemos hablar de desarrollo sustentable. La dimensión económica tiene que ver con una economía reconocida como un subsistema social, ¿sí? Una economía que está en función de la diversificación de la productividad, y esa producción tiene que estar de acuerdo a las condiciones ecosistémicas de nuestro país o región. Lo opuesto es a lo que llamamos la pampeanización de Argentina, es decir, estamos produciendo soja en Formosa, en Chaco, en Jujuy, en Tucumán. Lo que era la pampa húmeda ahora se ha extendido hacia el noreste-noroeste y se extiende también hacia la Patagonia. Es decir, es lo opuesto a esta economía que debería atender primero las necesidades locales y una economía que pueda utilizar los servicios ambientales, ajustada a los servicios ambientales. Sociocultural en términos de
el respeto y la conservación de la diversidad cultural y social en términos de equidad. Si no hay equidad, no hay sustentabilidad posible. Desde un punto de vista ecológico, claramente tiene que ver no solo con la conservación de los recursos naturales, de los sistemas naturales, sino de la restauración de aquellos sistemas que se pueden recuperar. Y desde un punto de vista político, tiene que ver justamente con los crecientes niveles de participación. ¿Cómo pasamos, cómo mudamos de una democracia de tipo delegativa a una democracia realmente participativa? Estas cuatro dimensiones solo tienen sentido si el cambio se da en el sentido más profundo, que tiene que ver con un cambio de valores, un cambio en el orden ético. Bueno, ya creo que no tengo más tiempo. Quería plantear el tema de la complejidad y cuál es el valor pedagógico o el valor educativo que la cuestión de la complejidad tiene. Uno es que desacraliza la ciencia, agrega potencial crítico al conocimiento, introduce el método como parte del método de la incertidumbre. Y piensen en los profesores. Los profesores tienen una función que es la del profeta, es decir, la de él que tiene que impartir, dar, ofrecer las verdades. Bueno, hoy no hay verdades definitivas. Hoy es importante incluir la noción de incertidumbre. La simultaneidad de los procesos, ¿sí? Y después, algo muy importante de la complejidad, y esto viene asociado también a los importantes aportes que se hacen desde las ciencias ecológicas, hoy reconocemos que nada existe en sí mismo. O sea, estamos en una línea que llamamos antiesencialista. Todo existe en una trama de relaciones. La separación de las partes de un sistema, que es una totalidad integrada, es un recurso artificial, ¿sí? Pero lo que hay que reconocer es que los sistemas están integrados unos en otros y que no son estables, que no son, sino que lo que sucede son procesos de permanente cambio y transformación. Bueno, y cierro con esto. Bueno, cuando trabajamos en educación ambiental, lo que hacemos es explorar diferentes representaciones de ambiente, otro concepto sobre el cual no nos terminamos de poner de acuerdo. Tenemos identificado 10 conceptos diferentes de ambiente, generalmente está asociado a naturaleza o a problemas ambientales. Cuando nos introducimos la pregunta de a qué se dedica la educación ambiental en particular, pero bueno, podemos generalizar las cuestiones ambientales en generales, aquí Lucy Sauvé, autora canadiense de Montreal, hace esta representación, presenta esta representación de lo más sencilla, pero la pregunta es ¿por qué no aceptamos esto como parte de la realidad? Y ella enfoca 3 niveles de intervención educativa, el uno mismo, la educación del individuo, la educación de la persona, la formación de la identidad, la alteridad, es decir, la educación para la democracia, la educación para la paz, aquella educación en la que tiene en cuenta a la sociedad. Y en un tercer nivel, que sería el nivel de máxima complejidad, es el del ambiente, es decir, el de nuestra casa común. Ahora la pregunta es, ¿pueden existir el uno mismo, los otros separados de la casa común? La sociedad y los sistemas naturales somos parte de una unidad que es funcional. Entonces, el conocimiento disciplinar, ese conocimiento que gana en profundidad, pero que pierde la capacidad de ver en términos generales, en términos de campos amplios, ¿sí?, se presenta como ese conocimiento disciplinar como impotente a la hora de comprender los fenómenos complejos como son los ambientales. Entonces se plantea como necesidad la interdisciplinariedad y la complejidad. Es decir, se plantea la necesidad de un cambio de paradigma en el orden del conocimiento. Y vemos las universidades, y vemos cómo las universidades no responden a las necesidades que la gente tiene, no responde a los viejos debates sobre la separación entre ciencias duras y las ciencias humanas. Todavía hoy no se ha podido saltar ese cerco. Creo que en ese sentido las artes y las artes tecnológicas, y el motivo de este encuentro en particular, intentan de alguna manera saltar ese cerco entre esa separación de las ciencias duras por un lado y las humanas por otro. Desde el punto de vista de la ética, claramente, si somos parte de, entonces todo lo que hagamos le afecta al otro, le afecta a los otros,
le afecta a la alteridad ampliada, que son justamente los sistemas naturales, me termina afectando también a mí. Porque soy parte de, nos corremos de la soberbia omnipotente, antropocéntrica de nosotros, los humanos, en el centro de, para asumir un antropocentrismo más humilde. No estoy en una posición biocéntrica, no quiero confundir. La posición biocéntrica lleva a poner en igual valor una cucaracha con un niño. Eso no es así. Eso es una violación muy profunda a los derechos humanos y que hay que tener especial cuidado. No, somos antropocéntricos como especie, porque toda especie intenta sobrevivir, reproducirse y controlar y dominar territorios, eso es innato a las especies, pero debemos asumir un antropocentrismo humilde. Esa sería la propuesta. Y la humildad radica en sentirnos no sobre, sino parte de. Entonces los valores para promover justamente tienen que ver con la responsabilidad y el respeto. Y desde el punto de vista político, no podemos delegar solo al Estado la gestión ambiental, justamente por ese fallo de la Corte Suprema donde dice el ambiente es un bien compartido. Si es un bien compartido, entonces tengo derecho y tengo obligaciones a participar en la gestión ambiental. Y estamos en tiempos de auténticos debates, dilemas, contradicciones, que se incrementan y se aceleran en tiempos electorales, donde hay que estar muy atentos cuál va a ser el lugar de lo ambiental en la disputa electoral del año que viene, qué lugar ocupa la cuestión ambiental. Y decimos que en nuestro país, y lo digo como funcionario y me hago cargo, está subvaluado o subvalorado la cuestión ambiental. Se sigue pensando lo ambiental como una canasta de recursos que es un medio para garantizar el desarrollo de nuestro país. Me parece que es una visión muy de corto plazo y que enajena, compromete, ni más ni menos, a las generaciones futuras. Y esto es el auténtico desafío que se nos abre en estos tiempos de contradicción y de dilemas. Me parece que requiere de la creatividad y de la participación de todos poder hacer de nuestro mundo un mundo más justo e inclusivo. Muchas gracias.